Vamos a recibir ahora y cambiar de tema a un lingüista que se ha desempeñado durante varias décadas como especialista en el Congreso de la República, que tiene publicaciones importantes y que ha puesto su conocimiento como humanista y como lingüista al servicio de la mejora en el Congreso. José Oviedo, muchas gracias por estar con nosotros acá en RPP. Buenos días. Buenos días, don Fernando. Siempre es un gusto volver a verlo. Sí, hemos sido compañeros de estudios hace ya muchas décadas y yo lo recuerdo muy bien. Estamos en un momento difícil para el Congreso. Hacía tiempo que no se producía la censura de una presidenta. Estamos por elegir a un nuevo presidente. ¿Qué es lo que está funcionando mal de acuerdo a su experiencia por dentro y su conocimiento científico? ¿Qué es lo que hay que mejorar para que el Congreso tenga una tasa de aprobación que no sea tan lamentable como lo es actualmente? Bueno, en primer lugar, mi agradecimiento por la invitación, ¿no? En realidad, el Congreso es una entidad muy compleja y es un ilustre desconocido. O sea, cuando se habla del Congreso como un bloque, como si las relaciones entre sus miembros fueran homogéneas. Y el desconocimiento que hay de los procedimientos en el Congreso es un desconocimiento notable, ¿eh? Y no me estoy refiriendo al desconocimiento popular, me estoy refiriendo al desconocimiento de los propios congresistas, ¿no? Ya los especialistas han hecho más o menos un cálculo interesante. Los congresistas nuevos se demoran más o menos 1 año y medio para enterarse de qué se trata. O sea que todavía no lo han logrado los que están ahora en función. Pero por supuesto que no. Bueno, se notaba eso, se notaba, pero usted lo dice con conocimiento de causa. Sí, y además hay el otro tema, que es un tema del desconocimiento de la naturaleza de la institución. Yo, respecto de su pregunta sobre la presidenta del Congreso, sobre esta defenestración, ¿no es cierto?, de la presidenta del Congreso, me he puesto a pensar si en realidad, bueno, me he puesto a pensar varias cosas, pero la primera de ellas es en qué consiste el sistema de representación. Porque la caída de la presidenta del Congreso, ¿no?, se ha debido a un asunto relacionado con un tercero, que es el señor César Acuña, sí, ¿no?, que está gobernando a través de ella. Sí. Y en consecuencia, ¿cómo es posible que elijamos a una presidenta por ejemplo, la elijamos a esta señora para que sea congresista y el Congreso la elija para que sea presidenta y esta señora, ¿no es cierto?, dependa del jefe del partido? Sí. O sea, ¿a quién hemos elegido? ¿Para qué elegimos? Esa es una crisis seria que hay en... ¿Y cómo se puede resolver una situación como esa? Mire, ante todo, los congresistas tienen que darse cuenta que son autoridades, que no son miembros de partidos políticos, que también lo pueden ser, pero que son autoridades. La autoridad está por encima de los partidos políticos. Acá hay una falta de conciencia institucional. La presidenta del Congreso no puede ir a una reunión partidaria, pues, no puede ir a una reunión partidaria. Ella es presidenta de todos de todo el Congreso y además está representando la voluntad popular general. Entonces no puede ir pues a transar con su grupo parlamentario. Tiene que haberlo suspendido. Bueno, usted me dirá, bueno, todos los partidos políticos se reúnen con sus líderes, etcétera, etcétera. Eso está bien. O sea, que se reúnan con los líderes, pero de ahí a que los presidentes de un poder del Estado, de que el presidente de un poder del Estado se reúna con su partido sabiendo que su órgano es un órgano colegiado de diferentes tendencias, eso es un error. De acuerdo. Carlos, por favor, tiene una pregunta que hacerle mi colega Carlos González desde Trujillo. Don Carlos, muy buenos días. Sí, muy buenos días, señor Oviedo. Sí, me gustaría complementar la pregunta de Fernando y de manera estricta, ¿qué mecanismos se podrían implementar de una manera objetiva para que estos hechos de aprovechamiento electoral, gracias a decisiones del Congreso, no vuelvan a ocurrir? Es decir, ¿no?, que lo partidario se involucre en las decisiones congresales. ¿Cómo impedimos eso de una manera objetiva, señor Oviedo? Mire, en un comentario que hice con anterioridad, sostuve de por qué se han
insertado dentro de la organización parlamentaria a los grupos parlamentarios. De hecho, hay un cierto fundamento constitucional, no lo niego. Pero el argumento constitucional lo que dice es que el Congreso regula a los grupos parlamentarios. Entonces, eso no significa que sean parte de la organización parlamentaria. ¿Por qué? Porque los grupos parlamentarios representan a sus partidos políticos. Y entonces ahí entramos en una contradicción. El artículo 93 de la Constitución dice que no están sujetos a mandato imperativo y resulta que sí están sujetos a mandato imperativo de sus partidos. ¿No? Ahí hay una contradicción evidente. ¿Cómo se soluciona esa contradicción? Los congresistas tienen que saber que ellos, ¿no es cierto?, son autoridades que están por encima del partido. Pueden coordinar con el partido, pueden incluso estar de acuerdo con lo que el partido proponga, ¿no? Pero tienen que trabajar como autoridades, no pueden trabajar como si fueran exclusivamente miembros de un partido. Mire, yo recuerdo el caso, porque esto es un tema de madurez política, don Carlos, ¿ah? Este es un tema de madurez política. El señor León de Vivero, a quien ustedes recordarán, gran presidente del Congreso, Sí. Gran presidente del Aprista, Congreso. sí. Sí, aprista de viejo cuño, ¿no? Aprista de viejo cuño. Los de antes, sí. Sí, de los de antes, ¿no? Defendió al señor Olivera, que era totalmente contrario a él, cuando el señor Alba Castro lo apaleó. Y digo, lo apaleó entre comillas, porque mandó a apalearlo por la policía cuando él estaba en una manifestación. Y le dijo al señor Alba Castro que le pidiera disculpas al congresista. Y el señor Alba Castro, contra su voluntad, tuvo que pedirle disculpas al señor Olivera. Ese tipo de actitudes están revelando que la persona está por encima del partido. De acuerdo. Muchas gracias por su presencia acá. Vamos a contar con usted como especialista en el Congreso. Ahora está jubilado de él, de manera que tiene una libertad de palabra que la hemos confirmado, que hemos confirmado, y sobre todo tiene memoria política, porque está relatando los hechos que han sucedido en los años 80, ¿no? Sí. Y tiene varias publicaciones. Bueno, sí, ahí vamos publicando. En todo caso, muchas gracias por estar acá con nosotros y por ayudarnos a diseñar cómo hacer para que el Congreso no tenga una aprobación tan baja como es el caso lamentablemente ahora. Hacemos una pausa, Carlos, y retomamos después de los anunciantes a ampliación de noticias.